He estado trabajando en películas animadas como Intensamente 2. Llevo 8 años en esto. Y soy la directora de este corto animado, Mis queridos vecinos de arriba. Para este corto animado, nuestro mayor reto creativo era unir la tecnología y el arte. Visualmente hablando, queríamos meterle texturas y estilos más abstractos. Mi padre es un artista, y sus pinturas me inspiraron a capturar el estilo para representarlo en la pantalla. Pero hacer 7000 frames pintados a mano con ese nivel de complejidad era muy difícil. Tuvimos que escalar el proceso sin perder el toque humano. Luego personalizamos nuestro flujo de trabajo con IA. Esto se siente raro, ¿verdad? El 26 de enero de este año pasó algo bastante interesante. Algo que hizo que muchas personas debatieran en Twitter. Algunos comentarios a favor, otros en contra. Pero ¿cuál era realmente el problema? Simplemente es un corto animado creado por Connie Hu. Y es que no es cualquier persona. Es una trabajadora de Pixar que estuvo 8 años en la industria. Trabajó como story artist en Inside Out 2. También aparece acreditada en trabajos como Love, Death and Robots, una serie animada de Netflix. Básicamente ella es alguien conocida en la industria. Pero el pequeño problema para algunas personas que vieron este corto animado es que en el momento de la producción y desarrollo se usó inteligencia artificial. Google DeepMind publicó en sus cuentas este pequeño anuncio. Porque sí, no únicamente es un corto animado. Es un pequeño avance de lo que podría hacer la IA si se implementara en la industria de una manera más oficial. De una forma que llega a reducir costos y personal. Y digo, ¡wow! ¡Esto es increíble! Es que es el maldito futuro, carajo. No, ya, en serio. ¿Cómo se supone que tenga que sentirme con esto? Escuchen, yo sé que hay tecnologías que vinieron para quedarse. Yo sé que hay herramientas que apoyan el proceso creativo. Lo hacen más fácil, más eficiente y rápido. Muchas veces nosotros ya tenemos el resultado final en nuestras manos. No nos preguntamos con qué software lo hicieron. Bueno, a veces sí, porque en ocasiones el resultado parece inhumanamente imposible de hacer. Y eso que estoy tomando un ejemplo del 2006. Y sí, estoy hablando de la película Piratas del Caribe, El cofre del hombre muerto. Ellos no usaron IA, ni siquiera existía eso. Había artistas e ingenieros detrás para mover un puto tentáculo, no más. Para que entiendan, no únicamente fue simulación y digitalización, hubo un sistema híbrido detrás de todo esto. Animadores que framearon el movimiento base. Hay un video que te dejaré que explica mejor este tema, porque el trabajo detrás es increíble, en serio. Matemáticas, físicas, todo un infierno técnico para que esto se hiciera realidad y lo viéramos en la pantalla grande. Y ahora en 2026 tenemos esto. Sé que Dear Upstairs Neighbor estuvo creado por artistas detrás y nos lo repiten una y otra vez, mostrando el proceso. Entonces, ¿qué es lo que hizo exactamente Google DeepMind? ¿Qué es lo que hizo un humano y qué es lo que hizo la máquina? Bien, estuve investigando un poco, pero esto es solamente una suposición. Básicamente hay una estilización guiada. Partieron de inputs creados por artistas humanos, storyboards, animatics, layouts y animación base. La IA aprendió a reconocer estos patrones a partir del hecho artístico por el equipo. Se usó un post-processing de manera inteligente, así que no fue únicamente escribir un texto. Google aportó las herramientas de IA para estilizar, interpolar y mantener consistencia visual sobre la animación. Y aquí quiero partir de algo muy importante. Con una simple pregunta, no es necesario que la respondas ahora, porque yo tampoco sabría qué responder. Y es, ¿cómo quieres vivir? Sí, lo sé, es bastante repentino preguntarse esto. Sin embargo, mientras pienso la respuesta, quiero contarte de los hermanos Moldenhauer. Sí, de los mismos que hipotecaron su casa para crear Cuphead. Judd y Jared no venían de grandes estudios y tampoco tenían el respaldo corporativo. El proyecto comenzó desde el 2010 y ¿sabes qué es lo más increíble? Yo creo que tú lo sabes perfectamente. No es un secreto que los dibujos fueron hechos a mano en papel, animados frame por frame. Luego fueron escaneados, limpiados y coloreados digitalmente, porque querían una animación de antaño en un videojuego de plataformeo. Y la banda sonora... La música es una de las partes fundamentales en el videojuego, así que para ello Christopher Madigan usó instrumentos reales. De hecho, después de esto fue bastante conocido y galardonado por su música, y el diseño del juego es una joya.
Digo, no por nada fue uno de los videojuegos más complicados y estresantes del 2017. Tenía muchas cosas que lo hacían único. Es cierto que pudo haber sido un rotundo fracaso, pero a pesar de todo, ellos lo intentaron. Ellos dieron lo mejor de sí y demoraron 7 años. 7 malditos años. ¿Y sabes cuál es el problema? Que ya nadie quiere esperar. No digo que el cortometraje de Google DeepMind sea malo, sino que es el resultado de que nos hemos vuelto más exigentes consumiendo. Todos queremos resultados inmediatos, pero ¿en serio quieres eso? Sabemos que la vida pasa, ¿ok? Entonces, ¿por qué quieres speedrunear la vida si al final está la muerte? Porque lo importante es que crecemos y vivimos y tenemos experiencias y esas cosas. ¿Por qué tenemos que acelerar el proceso de todas las cosas? Ahora se siente como si el proceso estorbara, o si tarda de más ya no sirve. Y sé que algunos dirán, tú no entiendes nada, no entiendes la industria, no sabes por lo que algunos tienen que pasar, ¿verdad? Solo eres un niño que habla y critica el sistema y no hace nada para cambiarlo. Los adultos tenemos muchas responsabilidades y deudas que pagar. ¿Tú quién te crees para criticar los procesos? ¿Acaso tienes un título universitario para juzgarme si quiero usar la IA como el protagonista de mi proyecto creativo? Y es que es cierto, no soy nadie. Y es que antes de ser un palito, todas las mañanas me levantaba y al abrir los ojos, veía el techo. Sí, es la verdad, siempre que me levanto veo el techo de mi casa, pero también veo esto. Y sé que dirán, solo es un suéter azul colgado en la puerta. Y lo sé que solamente es tela que está en mi puerta, pero me ayuda mucho a seguir adelante y recordar por qué hago las cosas. Y si me preguntan si no lo he metido a lavar desde que lo compré, pero ese no es el caso. La cuestión es que muchos queremos rendirnos. Cuesta bastante trabajo, esfuerzo y dedicación llevar a cabo un proyecto personal o profesional. Yo solamente llevo literalmente esto de mi juego. ¿Saben cuánto tiempo tardé? 1 año. Sí, 1 año para hacer esto. Pero también tengo que tener en cuenta que esto no es mi trabajo, es solamente un hobby. Es un proyecto personal que le he invertido bastante tiempo y cariño. No sé si más adelante tendré que hipotecar mis riñones. ¿Se puede hipotecar riñones? Bueno, no lo sé. Lo que sí sé es que voy a tardar bastante tiempo en hacerlo. Tampoco cuento con un presupuesto multimillonario. De las personas que comisioné, ahora son mis amigos. Sé que habrá personas que dirán que lo hubiera hecho mejor solo y con IA, porque hay estafas y esas cosas, y sí, me llegaron a estafar de hecho. Dirán que hay desarrolladores que hacen un juego completo en tan solo 6 meses. Pero yo soy yo, alguien que quiere hacer un videojuego para su papá y sus amigos. Y el proceso que estoy teniendo es uno de los mejores. Desde alguien que hace el concepto del boss fight en Geometry Dash, hasta mi músico favorito de Last Breed Scrapped componiendo la banda sonora. Porque Megalodapper es irreemplazable. Regalé mi tableta gráfica a mi amigo porque lo hacía desde el celular. Porque tampoco es reemplazable. Ellos estuvieron conmigo desde el inicio, y yo voy a esperar. Y a pesar de que es un proyecto que nadie conozca, y no gane nada con ello, quiero hacer lo mejor posible. Y ahora te vuelvo a preguntar, ¿cómo quieres vivir?